o quizá a partir de su experiencia legal nos pueda explicar si de verdad es así. Esta medida que supone, Lucas, muchas gracias. El tema por el que te hemos invitado es otro, pero aprovecho que teníamos la noticia ahí. Antes que nada, Mávila, muy buenas noches. Gracias a ti. Gracias por la invitación, feliz de estar acá. A ver, la verdad que yo encuentro que la ejecución de este acuerdo del Consejo Municipal va a ser muy complicada, porque la práctica política de la izquierda, de la derecha, del centro, de todo el mundo, ha sido que el lugar de congregación de las manifestaciones políticas es el centro de Lima. Entonces yo creo que esta es una norma, la verdad no me gusta emplear el término, pero un poco ingenua, que no va a ser posible de ser ejecutada, y además de dudosa constitucionalidad, porque la Constitución reconoce el derecho a reunirse pacíficamente sin armas. Uno puede, digamos, prohibir la protesta política violenta, o uno puede prohibir de repente la protesta política en un espacio determinado, pero en todo el centro de Lima yo creo que eso finalmente no sería del todo constitucional. No, y es interesante tu punto de vista porque tú has tenido precisamente que recorrer calles, no solamente en Lima, sino también en el interior del país para esta recolección importante de firmas para el movimiento No a la Asamblea Constituyente. El día de hoy compartíamos unas encuestas en las que, sin embargo, ha crecido el número de peruanos, el porcentaje de peruanos que consideran la Asamblea como una alternativa. Y yo trataba de contextualizar esto ayudándome en los resultados de otra encuesta y de otra pregunta en la que se inquiere sobre qué se sabe sobre lo que es una asamblea constituyente, quiénes deberían conformarla, para qué sirve y de qué está encargada, que demuestra que a pesar del respaldo que ha ganado, todavía hay un desconocimiento. Y tú has sido claro en advertir que ese desconocimiento abre una puerta peligrosa. Claro que sí, Mávila. A ver, cuando nosotros hablamos de encuestas, tenemos que ser muy prudentes, porque hay diferentes encuestas que preguntan diferentes cosas, con muestras muy distintas y preguntas que no necesariamente son armónicas entre sí. Y si nosotros revisamos, por ejemplo, la encuesta de Datum, última, vamos a encontrar que sí, hay un incremento en los que dicen que quieren la Asamblea Constituyente, pero cuando le preguntan a la gente, entonces ¿quiere usted un cambio completo de la Constitución? La gente dice no. Y luego cuando le preguntan a la gente qué cosa quiere, la gente dice quiero reformas parciales a la Constitución. Entonces, si leemos la encuesta completa, resulta que no hay que hacerle caso al título, sino hay que hacerle caso al contenido de la encuesta, y la gente en realidad no está tan a favor. Parte, digamos, ¿cuál ha sido el espíritu de la campaña de recolección de firmas contra la Asamblea Constituyente? A ver, tengo aquí otro cuadro que quería ponerte. A ver, ¿qué dice? El de la misma encuesta de Datum dice, ¿qué mecanismo preferiría en caso se elabore una nueva constitución? Eso está súper interesante. Que una asamblea constituyente elabore una nueva constitución, la asamblea nuevamente. Y hay un 30% que dice que un grupo de expertos presente un proyecto de constitución y sea aprobado en un referéndum. Que una asamblea constituyente gana con 60%, pero ¿quiénes se integrarían en esa asamblea constituyente? ¿No? La ficha técnica, vamos a cumplir con su publicación, pero por ahí iría la pregunta ahora, porque cuando tú hablas del peligro es que la pretensión de quienes la promueven no es precisamente que sea una asamblea constituyente muy democrática. No, digamos, a ver, nosotros desde el primer día hemos denunciado cuál es la verdadera naturaleza de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué es que estamos nosotros en contra de la Constituyente? No porque creamos que no hay que cambiar nada en la Constitución, hay que cambiar muchas cosas en la Constitución. Pero la Asamblea Constituyente tiene poder absoluto, no tiene ningún límite y puede hacer lo que quiera, puede enmendarle la plana a todos los poderes del Estado. Una constituyente podría decir nula la sentencia del TC, nula la ley del Congreso, intervenga una municipalidad, intervenga el Ministerio Público. ¿Tendría todo ese poder? Todo ese poder. ¿No sería su única misión redactar un texto constitucional? No, porque la Asamblea Constituyente por naturaleza tiene todo el poder, está por encima del espacio de separación de poderes. A la par que conviviría con el sistema de justicia y con el Congreso, que tendrían que seguir funcionando. Conviviría con todos, pero sería soberano sobre todos. Esa es la naturaleza de la constituyente. ¿Es entregarle el poder? Es un cheque en blanco. Y además, la Asamblea Constituyente no estaría conformada, según las propuestas de la izquierda, 100% por representantes electos, sino que solo escogeríamos al 40% o a la mitad, o al 60%, y el resto serían elegidos más o menos a dedo por organismos sociales controlados o vinculados por la izquierda, como gremios, sindicatos, asociaciones.
Entonces, darle el poder absoluto a una asamblea con estas características no nos ayuda a resolver los problemas del país. ¿Qué pienso yo que es lo que ocurre aquí? La izquierda sabe que sus propuestas de fondo son impopulares y que la gente las considera profundamente equivocadas. ¿Cuáles, sobre todo? Por ejemplo, la izquierda plantea que no haya libre iniciativa privada, una economía planificada, empresas públicas, plantea seguramente control de precios. Eso es lo que ellos creen, pero no se atreven a plantearlo porque saben que pierden. No se atreven a plantear la regulación de los medios, la censura, porque saben que pierden. Entonces, para no discutir los temas de fondo, quieren el cheque en blanco de la constituyente para ganar con trampa, ¿no? Dame el poder absoluto y una vez que lo tengo, ahí sí te pongo todas estas cosas. Eso explicaría terribles, ¿sí? por qué cuando uno entrevista a congresistas que promueven, por ejemplo, la Asamblea Constituyente y le dice, ¿pero qué quiere cambiar usted? Un silencio incómodo, ¿no? ¿Hay un silencio Terrible, o hay una terrorífico. respuesta evasiva? Así es. Entonces, discutamos democráticamente de los temas de fondo. Tengamos referéndums incluso acerca de los temas de fondo. Adelante, ahí democráticamente competiremos. Pero lo que no se puede hacer es entregar poder absoluto, cheque en blanco, a una asamblea que puede hacerle daño, destruir la arquitectura del Estado de Derecho. Y nuestra campaña lo que busca es generar conocimiento, generar debate, generar discusión de manera pública, transparente en todo el Perú sobre estos problemas. ¿Es vinculante la presentación de estas firmas? ¿Cuál es el efecto práctico de la presentación de las 600.000 firmas ahora ante el Correcto. jurado? A ver, las firmas lo que hacen es respaldar un proyecto de ley que lo que propone es modificar el artículo 206 de la Constitución para prohibir la Asamblea Constituyente. En realidad es un proyecto de ley provocador, hecho en gran medida para llamar conciencia y para molestar un poco a los adversarios políticos, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Se agradece la franqueza. No, se pero agradece por la supuesto, franqueza. Si no se hace las cosas con sentido del humor y con buena onda, con transparencia, no hay que hacerla, ¿no? Hay que ser honesto en las pretensiones. Claro que ¿no? sí. Y hay que ser claro. Entonces, esta propuesta, lo que nosotros hemos presentado va al Jurado Nacional de Elecciones, pasa a la RENIEC para la verificación de las firmas y luego pasa al Congreso para su debate. No es ninguna imposición, no genera ningún efecto automático, más allá que el de ser una humilde propuesta y más allá que el de expresar un sentimiento ciudadano muy, muy importante que dice mantengamos las instituciones y reformemos las instituciones a través de las instituciones. ¿No es cierto? Cuando empieza el proyecto, la recolección, hubo gente que se oponía a la Asamblea, pero que decía, caramba, si Lucas Gersi inicia esta cruzada, de alguna manera está legitimando la discusión en torno a la posibilidad, que es una posibilidad que algún sector niega de plano. La Asamblea Constituyente es ilegal e imposible. Yo escuché a mucha gente diciendo eso, pero yo veo varios problemas en esa línea de actuación. Primero, uno no gana una discusión negándose a discutir. Uno tiene que tener integridad intelectual y explicar tus argumentos de por qué estás en contra. Y hacerlo de manera pública. Y no hacerlo solo con tus amigos, sino irte donde está la gente que piensa distinto a ti, irte al sur del Perú a debatir, a discutir a profundidad. Y eso es lo que hemos hecho por más de un año. Han ido al sur. A exponer. Han ido al sur. Pero ¿Y por supuesto. cuál es su percepción sobre el ambiente? ¿De qué manera tú, que has recorrido el país en compañía, por supuesto, del equipo, has podido percibir y cómo te explicas después de esa experiencia lo que hoy estamos viendo en el sur? Bueno, en el sur la verdad que hemos tenido una recepción muy buena. Después de Lima, el lugar que más firmas ha recolectado no es ni Piura ni La Libertad, sino que es Arequipa, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido, Cusco también tiene una representación bien alta en cantidad de firmas recolectadas. Hemos tenido conversaciones, debates muy ricos, muy buenos en universidades públicas y privadas en el sur del Perú, en cámaras de comercio en el sur del Perú. Ha sido un trabajo muy bueno. En la región Puno, tanto en Puno como en Juliaca, ha sido un trabajo muy bueno. Lo que sí se nota en el sur del Perú es la influencia política, sobre todo en la región Puno, del gobierno boliviano, de la figura de Evo Morales, y particularmente en la región Puno, una cultura política violenta, ¿no? Digamos, gente vinculada a la izquierda que amedrenta, que golpea. En todo el Perú, nuestras campañas de recolección de firmas fueron pacíficas, salvo en Puno, donde matones, ¿no? Hay que decirlo, siempre fueron a intentar agredir a la gente que estaba firmando, ¿no? Pero a ver, para retomar, Mávila, una idea que creo que es importante. Cuando hay una discusión planteada en términos políticos,
Uno no puede contestar en términos jurídicos, y menos en términos jurídicos formalistas o leguleyos. Uno no convence a nadie con un argumento de un abogado formalista. Así no convences a la gente. Tú convences explicando, debatiendo. ¿Cómo se combate a las masas? Con las masas, no con un argumento formalista, que además es falso, porque el Tribunal Constitucional en el año 2004 dijo que sí podía haber asamblea constituyente. Entonces el abogado que decía que era imposible la asamblea constituyente, y acá yo lo tengo que decir con transparencia, se estaba autoengañando o estaba intentando engañar a los demás. No es verdad que no podía haber. No estaba en la Constitución, pero eso no significa que no podía haber. Claro que podía haber. Pero el argumento que dice que la reforma constitucional solo la puede llevar adelante el Congreso. Eso sí es verdad, pero ese es un tema meramente de formas. El día que el Congreso se le ocurra que sí va, podría ir. Entonces, para decirle no a la Asamblea Constituyente, no basta un argumento de formas, sino que era necesario también un argumento de fondo. Y por eso es que hemos hecho la campaña. Y ha sido una campaña donde han participado miles de personas en todo el Perú, donde hemos recorrido la mayoría de regiones, y de verdad yo tengo un agradecimiento profundo a toda la gente que ha estado trabajando, ¿no? Has hecho algo sumamente interesante y preocupante al mismo tiempo, que es la influencia boliviana en Puno. Y aquí hemos revisado algunos videos porque nos llega una cantidad impresionante de videos, registros a través de teléfonos celulares. Y en uno se veía el escenario de las Fuerzas Armadas en Puno y la gente que rechazaba la presencia de las Fuerzas Armadas y que se asumía boliviana. Y entonces cuando eso ocurre, a ver, uno inevitablemente se pregunta por qué hemos llegado a este punto. Bueno, la verdad es que la región Puno siempre ha tenido sus características, digamos, distintas del resto del Perú e incluso del resto del sur del Perú. Y es verdad que en el Perú desde hace tiempo hay una cultura, digamos, de venganza política, de toxicidad política en la izquierda y además en la derecha. Entonces, lo que tenemos que hacer en este país es bajar un poco el grado del achoramiento y ser capaces de dialogar con el que piensa distinto. ¿Por dónde está la toxicidad de la izquierda y por dónde la de la derecha? Yo creo que finalmente llegan a ser muy parecidas, ¿no? No escuchar y simplemente lanzar improperios al otro. Yo creo que con la gente de izquierda se tiene que discutir y con la gente de izquierda yo he discutido en todo el Perú. Y siempre voy a estar dispuesto a conversar porque esa es la democracia. Hay que conversar, hay que debatir, pero en la defensa del Estado de Derecho ahí no cedemos ni un milímetro, ¿no? ¿Y la toxicidad de la derecha, que no me la has comentado todavía? La derecha a veces tiene una toxicidad pues enorme, ¿no? Descalificando al adversario político no con argumentos, sino con vómito negro, ¿no? Eso hay también. También. ¿Existe centro en el Perú? ¿O la polarización, que es un fenómeno no solamente nacional, sino global? Digamos, lo que está provocando es que las sociedades se coloquen en dos bandos, inevitablemente. Sí, se partan en dos bandos. A mí el concepto de centro no me gusta tanto porque a veces el que de verdad es de izquierda te quiere engañar diciéndote que es de centro, o el que es de derecha te quiere engañar diciéndote que es de centro. Yo más que un centro de fondo, prefiero un centro metodológico, ¿no? Yo lo que quiero o lo que me gustaría ver es un país con posiciones claras, honestas, transparentes, pero donde todo el espectro político sea capaz de llegar a consensos. Porque si somos responsables y demócratas, podemos llegar a consensos. Y el Perú necesita una izquierda que sea democrática y moderna y que dialogue y debate con una derecha democrática y moderna. Definitivamente, ¿no? Bajo el análisis que has hecho, ¿resulta apropiado o el mejor momento para llevar adelante una elección general? Yo pienso, Mávila, que no. Yo pienso que no. Y sé que acá puede haber mucho debate, pero yo me acuerdo de Napoleón Bonaparte, ¿no? Que él decía, despacio que tengo prisa. Él no decía rápido que tengo prisa, decía despacio que tengo prisa. En el Perú, las elecciones... Vísteme despacio, creo que era la frase, ¿no? Creo que sí, le decía al peluquero. Claro, al que lo vestía, al asistente, le decía, vísteme despacio que tengo prisa. Sí. Exacto, entonces, si es que nosotros hacemos las cosas con achoramiento, con precipitación, el resultado no va a ser bueno. Si nosotros a la gente violenta en este momento le entregamos el adelanto de elecciones, la violencia no va a disminuir, va a aumentar, porque una concesión estimula que se den más pedidos para obtener más concesiones. Entonces, el adelanto de elecciones llevaría un incremento en la violencia. Luego, en el Perú, para poder postular, hay que cumplir una serie de requisitos. Ser militante de un partido. Es muy difícil postular como invitado en el Perú. Entonces, en una elección adelantada para este año, la oferta política sería limitada. Habrían partidos que no podrían tener buenos candidatos al Congreso ni buenos candidatos a la presidencia.
Y si nosotros vamos en un clima de crisis a una elección con una oferta política limitada, el resultado va a ser parecido al de la elección general pasada. Y eso sería nefasto para el país. Entonces, ¿cómo me gustaría a mí ver que esto se resuelva? Que haya un proceso de diálogo entre las fuerzas políticas y que pueda haber de repente una renuncia de Dina Boluarte, pero pactada. Si Dina Boluarte no quiere llegar hasta el 2026, bueno, que ella anuncie que renunciará una fecha X del 2024, una fecha X de 2025, y ahí se gatille el adelanto de elecciones, ¿no? Pero ya adelanto de elecciones en el Congreso a estas alturas es inviable, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Mávila. Gracias. Muy bueno poder intercambiar ideas. Hasta la próxima oportunidad. De eso se trata. Claro de, que sí, de y tener seguimos defendiendo discusiones el Estado de alturadas. Muchas Claro gracias, que sí, Lucas, por gracias. haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos. Muchas gracias.